Finalizar el tema de estructuras metálicas livianas, en la parte D veremos el ejemplo y alternativas del ejemplo anterior que hemos dimensionado la correa y algunos detalles. El ejemplo que hicimos el dimensionado de esa correa tenía las siguientes dimensiones en planta: 22,50 metros en la parte frontal y longitudinal de 40,50 metros. Y se decidió colocar vigas con una longitud de 22,50 metros dispuestas cada 4,50, o sea que nuestro correa va a tener también la longitud de 4,50. En la planta se observa perfectamente que tenemos 9 módulos y al tener esos 9 módulos, entonces vamos a disponer en todo el perímetro de la planta las cruces de San Andrés, y al ser impar los módulos vamos a poner en forma continua las cruces de San Andrés, en el siguiente módulo solo en los laterales, en el siguiente todo continuo, después solo en los. Visualicemos bien el tema de los arriestramientos a nivel de cubierta o de montaje, como habíamos dicho cuando vimos los tipos de arriestramiento, cómo se visualizan acá en este color celeste en todo el perímetro, y pasando un módulo colocábamos las cruces de San Andrés. En este corte y en esta perspectiva vemos los arriestramientos longitudinales a nivel superior del pórtico y seguramente, como la altura era demasiado, en el nivel medio de la altura podíamos disponer otro arriestramiento para rigidizar. Cuando vimos el tema del predimensionado de la correa, veíamos que tenía una luz de 4,50 y habíamos estimado la altura al realizar la relación de Esbeltez para determinar la altura de la correa de H es igual a L sobre 35, cuando eran simplemente apoyados, recuerdan, y que era HL sobre 40 cuando tenían continuidad las correas. Reemplazando los valores, obtenemos valores muy pequeños de sección de correa, por lo que dificulta su construcción y su adecuado funcionamiento ante las solicitaciones. Por lo tanto, debemos optar por una altura de 0,20 metros y un ancho de sección de 0,12 podría ser hasta 0,15. El predimensionado de la viga, cuya luz era de 22,50 metros, también al ser un elemento recto, lo podíamos predimensionar con la altura igual a la luz sobre 35, y nos da una altura de 0,65 metros, un ancho de 0,32,5 metros, después de realizar los valores. Y optamos, por razones estéticas y constructivas, una altura de viga de 0,65 metros con un ancho de 0,25, que nuestra correa tendrá una altura de 0,20 metros y un ancho de 0,12 metros. Por la luz de la viga, ya decimos que vamos a contar con secciones armadas. Entonces los cordones podrían materializarse con perfiles en ángulos o tubos o caños, cuando vimos cómo materializar las secciones armadas.
Otra forma para materializar el ejemplo es eligiendo formas de pórticos, con correas conformadas en acero laminado en frío, como vemos en la imagen. Otra alternativa, ya con la viga inclinada y elementos ya sean columnas o muros portantes, podría ser una celosía plana cuyos cordón inferior y superior estén resueltos con perfiles en ángulo o ya sea tubos o caños. En este ejemplo del Centro Acuático Ian Thorpe, cuyo autor es Harry Sadler and Asociados, resuelto en Australia en el año 2007, vemos que la forma del elemento principal que sale hacia el exterior de la cubierta está resuelta con una sección triangular y armada con tubos, tanto cordón superior, inferior y diagonales. Acá podemos observar en el corte el eje curvo y contracurvo del elemento principal que apoya en como muros de contención. Son columnas con formas así de muro de contención en realidad. Y acá vemos que las correas son de acero laminado conformadas en frío. En cuanto a los detalles, he extraído de algunos ejemplos resueltos de alumnos. Importa mucho la unión del elemento principal con la columna, de las canaletas. Acá la parte de la llegada, cómo se resolvería con este muro de anclaje acá, o dado de anclaje. Detalle, observamos la unión del elemento principal con el secundario. Elemento principal de sección triangular, armada, con tubos, y las correas, como se ven en este corte, son de perfil C, de acero laminado conformado en frío, que están dispuestos. Otro detalle importante es el del elemento principal con las correas y el espacio a dejar para la canaleta. Entonces, acá vemos cómo, en este corte, cómo es la unión de, o cómo se hace para sujetar estas correas con el elemento principal a través de planchuelas. Bueno, sobre esta estructura secundaria se coloca la aislación térmica e hidrófuga para dejar a la vista, obvio, el elemento principal. En esta diapositiva vemos la unión con el dado de anclaje y con el elemento principal curvo a través de placas de espera de 3/4 pulgadas de espesor para colocar los 4 ganchos de anclaje con un diámetro de Fidel 12 milímetros. Bueno, acá vemos bien el detalle de espera y el que tiene que tener, digamos, el elemento principal en la parte superior e inferior
ahí está desglosado para entender bien ese detalle. Para finalizar el tema de estructuras metálicas livianas, traigo una frase del arquitecto Alberto Campo Baeza, que es un profesional que se desempeña en España y también es profesor de la universidad. Y en uno de sus libros nos dice: la estructura no solo soporta, será falsa la libertad del arquitecto, que olvidando la estructura consiste solo forma a las que una vez definida añadiera o mandara añadir una estructura capaz de soportarla. Cuando se genera la idea, cuya materialización nos dará la arquitectura, la estructura portante, el cómo va a sostenerse, debe estar claro desde el primer momento.